Feliz sábado para todos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este privilegio y este honor de estar en su casa de oración? Se acercan dos fechas especiales para el mundo occidental en general, pero específicamente para el mundo cristiano. ¿Cuáles son esas dos fechas? No estoy pensando, por cierto, en el Black Friday. Para muchos esa es la fecha especial. Están contando las horas. Algunos acampan, ¿se han fijado? Acampan en el estacionamiento. ¡Wow! No es esa fecha, pero son dos. ¿Cuáles son? Acción de Gracias y la Navidad. Hay debates acerca de si se deben o no celebrar. Yo no tengo problemas. Mi pregunta es, ¿cómo celebrar? Ahí está el punto. ¿Cómo celebrar de una manera que glorifiquemos el nombre de Dios? Y de alguna forma seamos instrumentos de bendición para otros. La pregunta entonces en esta mañana es básicamente una: ¿cómo celebraremos? Y nada mejor que una buena ilustración para guiarnos hacia donde queremos llegar en esta reflexión. Y esa ilustración, aunque aparentemente no tiene nada que ver con lo que estoy mencionando, al final nos vamos a dar cuenta de que sí es un buen puente para llegar a donde queremos. Leí en un libro que en español se titularía Cosas buenas que le suceden a la gente buena, de un autor llamado Stephen Post. En inglés, Why Good Things Happen to Good People. Dejé por fuera el why. ¿Por qué le suceden cosas buenas a la gente buena? Y cuenta Stephen Post que una señora de nombre Maggie Smith no podía contener la alegría en su corazón. Y ustedes saben lo que es un corazón agradecido, ¿verdad? Es que no se puede contener. Es que parece que va a explotar. Y ese corazón de Maggie Smith parecía que explotaba, pero en gratitud. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que le habían dado la noticia a su esposo de que ya estaba libre de cáncer. No había células malignas en su cuerpo y, por supuesto, esa era una ocasión muy especial para esta pareja. Entonces la pregunta que Maggie le hizo a su esposo fue: ¿y cómo celebraremos? Bueno, la respuesta la recibió de donde ella menos esperaba, porque apenas llegó a la casa, como antes ocurría, ¿no? La contestadora del teléfono, ahora casi no usamos teléfono en la casa, pero la contestadora para escuchar los mensajes. Y entre los mensajes había uno en el cual, ese reloj está adelantado, ¿verdad? Uy, qué susto. En el cual escuchó que se le decía que un jovencito de nombre Michael, de 12 años, necesitaba con urgencia un trasplante de médula ósea para sobrevivir. Y ella se había inscrito como donante voluntaria hacía años atrás, así que no la sorprendió la noticia, solo el momento. Donante voluntaria de médula ósea, en cualquier momento ella sabía que tendría que responder, pero ahora ella había pensado cómo celebrar. Y no sé cómo ocurrió, pero en la mente de ella ocurrió. Mirando a su esposo fijamente, le dijo: mi amor, ya sé cómo vamos a celebrar. Y él, que no tenía idea de que a veces ocurre que no sabemos, no tenemos la más mínima idea de lo que hay en la mente de nuestras esposas, porque es una mente muy creativa. Pero ella le dijo, perdón, ya sé cómo vamos a celebrar. No me cuesta nada, dijo ella, tomar 2 semanas de mi vida para donar médula ósea a este jovencito que se está muriendo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a celebrar dando vida, porque hemos recibido vida. ¡Wow! ¡Qué cosas hermosas! Habían recibido vida. ¿En qué sentido? Bueno, el esposo, libre del cáncer, si se cuidaba, tendría muchos años de vida por delante. Y ella celebraría
dando de lo que entonces había recibido. Bueno, la historia es un poquito larga, pero para no dejarlo sin el final, el trasplante fue exitoso, Michael se salvó. Cuenta Stephen Post que al año del aniversario, el primer aniversario de su nuevo año de vida, hubo una gran celebración en la comunidad donde Michael se había criado. Y cuenta ella que la invitaron. Dice que lo primero fue que en el aeropuerto, al llegar al lugar, a la ciudad, ahí estaba Michael con un racimo de rosas, esperando a aquella señora que después de Dios le había salvado la vida. Pero había un poco de gente. Cuando llegan a la comunidad donde vivía Michael, era un río de gente. Un poco de gente, y lo mejor es que estaban uniformados con la misma, ¿cómo llamamos? Franela, camiseta, jersey, que usaron mientras pedían a Dios que salvara a Michael. Todo ese poco de gente, uniformados. Y cada uno quería abrazar a Maggie y darle las gracias. Al final de la fila estaba el sacerdote de la comunidad y las palabras de él fueron básicamente estas. Usted no tiene idea, le dijo. Usted no tiene idea de lo que usted ha hecho en favor de esta comunidad. No sabemos qué sería de nosotros si Michael no estuviera aquí. Ahí estaba el coach del equipo de básquetbol. O sea, toda una comunidad levantada para dar gracias a esta mujer por lo que había hecho. Ella dice, para terminar, dice, ahora resulta que la familia de Michael es mi familia y yo para ellos soy parte de su familia. Pero me gusta la forma como ella al final redondea lo que es este precioso mensaje, porque ella dice, dar, y aquí está la respuesta parcial a lo que preguntamos al principio. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos? La pregunta que hicimos fue, no si vamos a celebrar o no, sino cómo lo vamos a hacer, porque hemos de celebrar. Y dice ella, dar es la mejor manera de celebrar. Dar es la mejor manera de celebrar. Y cristianamente, desde el punto de vista bíblico, tenemos toda la base que necesitamos para decir, estamos parados en terreno firme. Muchas veces hemos hecho la pregunta y la respuesta casi siempre es la misma. ¿En qué consiste la gloria de Dios? Por cierto, ¿puedo usar alguno de esos micrófonos? Porque aquí me siento como que estoy... Ok. Me gusta moverme en la plataforma. ¿En qué consiste la gloria de Dios? Es una pregunta que hacemos a menudo. Y hay una cita en el deseado de todas las gentes que tengo aquí, por cierto, que no hay que leerla porque es muy corta, pero vamos a aprenderla. Página 12 del libro. ¿Qué libro dije? El deseado de todas las gentes dice, mirando al rostro de Jesús, comprendemos que la gloria de Dios consiste en dar. Wow. ¿Cómo dice? A ver. Mirando al rostro de Jesús, bueno, lo que viene a continuación no es lo que esperamos, pero dice, la gloria de Dios consiste en dar. Y ese capítulo es una belleza, lo recomiendo. Hay una parte que dice, aparte del egoísta corazón humano, ¿alguien conoce la cita? Aparte del egoísta corazón humano, en la naturaleza todo recibe para dar. Y luego se expande al decir los animales, las flores, las aves, en fin, todo da, los ángeles dan y Dios da. Y hay un circuito, dice la señora White, de benevolencia. Un circuito de benevolencia, como una cadena de la cual tú y yo somos parte. Y en esa cadena tú recibes, pero recibes para dar. No te quedes con lo que recibes, porque entonces estás siendo parte de lo que dice aquí el egoísta corazón humano, que solo recibe como el mar muerto para retener. Pero en estas fechas especiales vamos a hacer lo que dice la lectura bíblica. ¿Alguien recuerda? Génesis 2, especialmente el versículo 2. Me gusta ese versículo, siempre me ha gustado porque en tan pocas palabras expresa lo que es un santo y seña en la vida cristiana. Le dice el Señor a Abraham, te bendeciré. Y más adelante dice, y serás bendición. ¿Qué quiere decir? Y miren que el Señor bendijo a Abraham.
Abraham era un hombre popular, era un hombre poderoso, respetado y además muy rico. Dios lo bendijo desde todo punto de vista, pero le dijo además, te bendeciré, como dice al final, la última línea, te bendeciré, pero no te olvides de que serás una bendición, ¿para quiénes? Para otros. Bueno, y la vida de Abraham fue una bendición, o sea, no retuvo, recibió para dar. Y eso fue lo que hizo esta señora, por eso decía, van a escuchar la historia y van a sentir que no tiene nada que ver con esto de gratitud, pero sí tiene mucho que ver. Porque ella nos dice al final del relato, dar es la mejor forma de celebrar. Y además, recibe una gran bendición en la persona de su esposo, cuando se le da el diagnóstico de que está libre de cáncer y ella quiso ser una bendición para otros. ¿Nos estamos entendiendo hasta aquí? Vamos a celebrar, pero vamos a glorificar el nombre de Dios. Y si no lo habías pensado, quiero decirte que cuando das, sin esperar nada a cambio, cuando das de corazón, con amor, sin esperar recibir, estás glorificando el nombre de Dios. ¿Habías pensado en eso? ¡Qué oportunidad más preciosa! Porque en esta época la gente está pendiente es de recibir. Y en el intercambio de regalos, en las oficinas, no sé si pasan las oficinas de ustedes, en este tiempo del año, la gente está pendiente de lo que va a recibir. Y en el intercambio de regalos, más de uno se queja porque regaló bien y lo que recibió fue una baratija. Porque están esperando es recibir. Sí, algunos se ríen porque a lo mejor les ha pasado, ¿no? Y dicen, uy, pero ¿por qué siempre a mí me regala la gente más tacaña? ¿Por qué me regalan siempre cosas que no necesito y yo regalo bien? Bueno, es que estás esperando recibir, no estás dando como da Dios. Dios da sin esperar a cambio y Dios da con ganas, ¿verdad que sí? Dios da, como dije, con ganas. Pero además el Señor Jesús dijo estas palabras, que suenan un poquito contradictorias, porque se han de entender espiritualmente. Él dijo, es más bienaventurado dar. ¡Qué cosa tan paradójica! O sea, en este mundo moderno, que tú digas, es mejor dar que recibir, te ven como, bueno, este es de otro planeta. Es más dichoso dar que recibir, pero es que no hay nada más grande, no hay nada mejor que recibir. Bueno, el mensaje nuestro es otro. El mensaje nuestro es el mismo del Señor Jesús. Es más dichoso aquel que da. ¿Y por qué es más dichoso aquel que da? Porque está ejemplificando nada menos que el carácter del gran benefactor, nuestro Padre Celestial. Vamos a imitar a Dios y vamos a glorificar el nombre de Dios, dando, pero dando con ganas y dando con amor de lo mucho que hemos recibido. Porque miren, aquí no voy a detenerme porque ustedes me entienden, pero miren que hemos recibido mucho. Saque usted la cuenta, siéntese a contar sus bendiciones y usted va a agarrar un papelito y se va a dar cuenta que el papel no es suficiente, que una hoja no es suficiente para llenarla de tantas bendiciones. Por eso el mensaje de hoy, que hemos titulado, me gusta ese título, por cierto, La cascada que no cesa de fluir. Una cascada que siempre tiene agua abundante, no cesa de fluir. Bueno, es una cascada que no cesa de fluir porque se origina en el corazón de Dios. Es agua que salta para vida eterna, nace en el corazón de Dios. El corazón que se complace en dar. Y aquí que esa cascada inundó el corazón de una mujer. Ya ustedes adivinan por dónde voy. Una mujer que aparentemente usó sus ahorros de toda la vida para comprar no un perfume barato, no sé si en su país se usa el término pachulí. El pachulí en mi país es lo barato, y cualquier perfume malo, eso es pachulí. No, nada. Bueno, cuando dije el ahorro, quizás de toda su vida, debería documentarlo, porque no es cuestión de decir por decir, pero ustedes se acuerdan, cuando se celebra esa fiesta. El relato lo registran prácticamente todos los evangelistas, pero me gusta cómo está en Juan. Porque en Juan capítulo 12 se identifica a la mujer de la cual habla Mateo por nombre. Y cuando Mateo dice, una mujer se acercó a Jesús,
y quebró un vaso de alabastro, en Juan él le pone nombre. Y él dice María. A ver, ¿cuál María? La hermana de Marta y de Lázaro. Y aquí que el corazón de María de Betania, por cierto, según el linaje de White, María de Betania y María Magdalena eran la misma persona. Algunos comentaristas bíblicos no aceptarán esa afirmación. Pero el comentario bíblico y el linaje de White dice, no, es la misma mujer. María de Betania, que por alguna razón, bueno, el mismo deseado de toda la gente lo menciona. Tomó malos caminos y terminó viviendo en Magdala, mala vida. Y ella está súper agradecida, porque he aquí un hombre, el único que la mira con amor, sin malas intenciones. Y él le perdona sus pecados, todos. Pero además, resucita a su hermano, que ya tenía 4 días de muerto. ¿Cómo no va a estar agradecida ella? Su corazón era como una represa, con grandes diques que le impedían soltar esa cascada, que pugnaba por salir e inundar el lugar. Y aquí que en esa fiesta, que Juan 12 registra, una cena, por cierto, allí estaba Jesús, allí estaba Lázaro, ya resucitado, y allí estaba Simón el leproso. Pero Simón el leproso, que había sido sanado de la lepra, no muestra gratitud al Señor. Qué ingrato. Sanado de la lepra, ahí estaba Judas, a quien el Señor toleró por mucho tiempo. Porque el Señor supo todo el tiempo que Judas robaba. Supo que Judas sustraía de la bolsa y nunca lo recriminó, porque el Señor de alguna forma esperaba que con el amor que él le brindara, él pudiera entrar en razón, recapacitar y cambiar su conducta, pero nunca lo hizo. Ahí estaba Judas malagradecido, Simón el leproso malagradecido, pero había una mujer en cuyo corazón ya no cabía la gratitud. Y ahora ella compra una libra de perfume. ¿Saben qué es una libra de perfume? Hay perfumes que ustedes echan una gotita de ciertos perfumes, una gotita, y esa gotita es para todo el día. Hay otros que usted se los echa y a los 2 o 3 minutos, ¿y qué pasó? El pachulí es uno. Pero el caso es que nardo puro, de mucho precio. ¿Y qué hizo con ese perfume? Bueno, ella, dice el deseado de toda la gente, que originalmente pensó en ungir el cuerpo muerto de Jesús. Oiga bien, ungir el cuerpo muerto. Pero si hubiese ungido el cuerpo muerto de Jesús, ¿qué tanto habría hecho? ¿Qué tanto habría hecho? Y aquí está la primera lección. Rompamos el vaso de alabastro mientras la persona vive. Porque en los funerales, entonces ese que está allí, que no puede escuchar, que no se percata de todo lo bueno, porque ahora es el mejor del mundo, y sin defectos, y se dicen tantas cosas buenas, pero en vida esa persona que ahora está muerta no escuchó una sola palabra de bondad, de agradecimiento, de aprecio, de valor, pero ahora está muerta, y ahora decimos tantas cosas bonitas. En vida rompió el vaso de alabastro. Primera lección, rompamos el vaso de alabastro en vida. Que no pase un día sin que nuestros seres queridos sepan cuánto los valoramos, cuánto los apreciamos. ¿Por qué esperar hasta mañana? Lo rompió en vida. Dice Elena G. White que fue como que el Espíritu la impulsó. Y entonces decidió hacer en vida lo que pensaba hacer cuando el Señor estuviera muerto. Y se llenó. ¿Cómo podía romper un vaso de alabastro de nardo? Un alabastro de nardo puro, no podía ocultarlo. Quedó al descubierto. Y entonces, ¿quién creen ustedes que fue el que se quejó? Uno de los discípulos dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios? Para ayudar a los pobres, qué cosa, ¿no? ¿Para ayudar a quiénes? ¿Y quién dijo eso?
Oiga, pero qué cosa, qué hipócrita, por favor. Judas pendiente de los pobres. Oh Dios, qué cosa tan descarada. Bueno, si ese dinero hubiese entrado en la bolsa, ya ustedes saben, ¿no? Nunca habría llegado a los pobres. De eso podemos estar seguros. Pero saben, si leen Mateo, lo más triste es que los otros discípulos hicieron un coro de críticas también. Y si leen en Marcos el relato, también los otros discípulos dijeron lo mismo. Pero lo que no se imaginaba Judas es que al ponerle precio al perfume, estaba diciendo lo grande y lo noble que había sido esa ofrenda. Porque al decir, si hubiera podido vender, ¿por cuánto? Bueno, 300 denarios. ¿Cuánto era el salario diario de un jornalero? Un denario. Entonces, 300 denarios, 300 días de salario. Pero como no se trabajaba en sábado, descuenten los sábados y algunos otros días que otros, y 300 días de trabajo era un año de trabajo. Lo que estaba diciendo Judas, sin quererlo, era, este ha sido un gran sacrificio de esa mujer. Porque, ¿a quién se le puede ocurrir? Bueno, a María de Betania se le podía ocurrir. Porque así de grande como fue la ofrenda, así de grande era su gratitud, su agradecimiento. Como dijimos, como una fuente de agua que ya no se podía represar. Ella quitó el dique, removió el dique. ¿Y qué fue lo que salió? Una cascada que no ha cesado de fluir. Porque, aunque no lo dice Juan, por eso es bueno leer el mismo relato en varios evangelios. En el relato que registra Mateo, dice el Señor, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Os aseguro, miren, esta predicción se está cumpliendo hoy. Atención, esta predicción se está cumpliendo en este mismo instante. El Señor Jesús dijo, os aseguro que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará esto para su memoria. Hoy lo estamos repitiendo. Hasta que llegue el último día de la historia de este mundo, el mundo escuchará el relato de lo que hizo este gran amor. Porque a la pregunta, ¿por qué dio tanto? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Y estamos en la parte final. Tengo 3 lecciones. La primera, vamos a ver si ustedes la mencionan. ¿Por qué dio tanto? ¿Cómo alguien da tanto? Porque nosotros damos, miren, nosotros damos una parte como ofrenda, ¿sí o no? Damos una parte. Y no es la mayor parte. Y a veces no es la mejor. Porque a veces damos lo peor. Lo que no sobra, esto puede servir para la iglesia. Este mueble, esto puede servir para la iglesia. Esto puede servir para... No solamente no damos lo mayor, sino que a veces damos lo peor. Damos una parte. Ella aparentemente dio sus ahorros de toda la vida. Con razón el Señor se contentó tanto. Y dijo algo que alguien podría decir, pero ¿cómo Jesús pudo decir eso? Mire lo que dijo el Señor. Jesús se dio cuenta de las críticas y les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Salió en defensa de ella. Pues ha hecho buena obra conmigo. Porque a los pobres, porque Judas había dicho, se puede vender y dar a ¿quiénes? Y ahora dice algo que cualquier revolucionario social, cualquier izquierdista podría decir, pero ¿cómo dijo el Señor esto? Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A los pobres siempre los vas a tener contigo. Pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Os aseguro que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará esto para su memoria. Entonces, ¿por qué dio mucho? ¿Usted quería decir algo? Yo le interrumpí. Porque su corazón rebosaba en gratitud. Pero resulta que un corazón agradecido está agradecido. ¿Por qué razón?
porque ama mucho. Ella había recibido mucho amor y ella amaba mucho al Señor. Y como amaba mucho, dio mucho. ¿Pero por qué amaba mucho al Señor? El mismo Jesús lo dijo en otra parte. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Ella amaba al Señor, entre otras cosas, por lo mucho que le había perdonado. Y ahora dime tú, ¿no has sido tú perdonado también? Al igual que yo. Hemos sido perdonados y mucho a través de lo que damos al Señor y lo que damos a otros. Estamos expresando esa gratitud de aquel que debería amar mucho porque mucho se le ha perdonado. Ese es número uno. Número dos, lecciones. Dio lo mejor. Y yo quiero decirte en esta hora, y me lo digo a mí también, por favor, por amor a Dios y por amor a nosotros mismos en el sentido de que eduquemos el corazón para que dé y se acostumbre a dar, demos a Dios lo mejor. Demos a Dios lo mejor. Y no estoy hablando aquí solamente en el sentido material, no, eso es lo menos. Lo mejor de nuestros años. Algunos esperan hasta que están en el lecho de muerte, cuando ya literalmente no sirven para nada, para decir, oh, te entrego mi vida. Bueno, lo que te queda de vida, lo que te queda. Porque tantos años que perdiste y que pudiste haber entregado a Dios, tus mejores años, lo mejor de nuestros talentos. Algunos dedican lo mejor de sus talentos al mundo. O cantan bien, o hacen bien las cosas, pero eso se lo lleva al mundo. Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu influencia, lo mejor de tu cuerpo, lo mejor para Dios. ¿Está bien? Lo mejor para Dios. ¿Por qué lo mejor para Dios? Porque Dios nos envió en la persona de su Hijo lo mejor del cielo. Lo mejor del cielo. No nos envió lo peor. Y pudo haber enviado un ángel, que no es nada de peor. Nos envió nada menos que el mayor tesoro del cielo, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no dio la mitad, sino que lo dio todo. Y ahora una historia, para terminar como comenzamos. Es muy corta, pero qué cosa tan hermosa. Yo no sabía nada de un misionero llamado Pedro Torgersen. Pedro Torgersen tenía 18 años. En flor de la vida, en la flor de la vida, cuando escuchó un sermón sobre las misiones en su iglesia. Un misionero predicando sobre la necesidad de recoger fondos para enviar misioneros a todo el mundo. Y este jovencito de 18 años quedó tan impresionado y tan impactado por ese mensaje, que cuando los diáconos pasaron los platillos, dice el relato, él buscó en todos sus bolsillos y los vació, sacó todo, y como sentía que no había dado suficiente, agarró un papelito. Escúchame, escucha bien esto. Agarró un papel y escribió, y mi vida. ¿Qué escribió? Y mi vida. Y lo colocó en el platillo de las ofrendas. ¿Qué estaba diciendo allí él? No estoy dando suficiente, Señor, por lo tanto en este momento decido entregarte mi vida. Y puso el papel en el platillo y cumplió su palabra. Porque estudió y se fue de misionero a la China. Y sirvió durante muchos años hasta que un día, bueno, son las cosas que uno no entiende, estaban las cosas malas entre Japón y China y una bomba cayó en el lugar donde él tenía su misión y albergaba enemigos de Japón, y entonces él murió en el bombardeo. Pero entregó su vida al Señor. Peter, en 3 palabras, le dijo a Dios lo mismo que le dijo María al Señor. Porque, oye bien, en ese alabastro, en ese vaso de alabastro, lo que María estaba diciendo era, te entrego mi vida. Y la entregó básicamente.
Entonces, la pregunta para ti y para mí es, la primera que hicimos al principio, ¿cómo celebraremos? ¿Como el mundo lo hace? A ver, ¿qué me van a regalar? ¿Y qué me van a regalar? Y estoy casi que no puedo dormir pensando qué regalos voy a recibir, cuando debería estar pensando qué puedo dar. Y en esta hora, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, lo que estoy proponiendo es que en primer lugar le digamos a Dios, Señor, toma mi vida. Toma mi vida. Aunque me duela. Toma mi vida. Porque de hecho ya es tuya. Ya te pertenece. Y dame un corazón agradecido. Para dar sin mezquindad, sin egoísmo. Para dar de lo mucho que me has dado y así poder ser una bendición para otros. Porque mira que mucho me has bendecido. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle al Señor, Señor, ayúdame a decidir entregarte todo? Porque yo mismo no puedo hacerlo. Que quiero entregarte todo, pero que tu Santo Espíritu toque mi corazón. Y ayúdame a hacer una bendición para otros. Colocándose de pie, ¿cuántos quisieran decirle al Señor, como Peter Torgersen, y mi vida? Nuestro corazón se convierta hoy en una fuente, a donde lleguen las aguas salutíferas de esa cascada que nunca ha dejado de fluir. Esa agua que salta para vida eterna, que llegue a nuestro corazón, que nos inunde, que limpie todo lo que hay que limpiar y que fluya a través de nosotros, a todos cuantos nos rodean, pero no para gloria nuestra, sino para gloria de ¿quién? Para gloria de Dios, cuya gloria consiste en dar y nunca cansarse de dar. A Él sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Dios, en este momento queremos aprovechar que estamos en el umbral de estas fechas especiales para tener una visión clara de cómo hemos de celebrar. Y queremos que nos ayudes a que celebremos, Señor, para la gloria de tu nombre. Incluso ayudando a aquellos que no tienen o que tienen menos, porque esos son los hermanitos más pequeños del rebaño. Y también a ellos los amas. Que esta iglesia, Señor, sea una cascada. Que esta iglesia se convierta en una cascada que no cese de fluir en bienes y en bendiciones para todo este vecindario. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.